La compra de una acción X recomendada por un corredor de bolsa que cree que es el momento óptimo, oportuno para comprar, es compensada por la venta de otro inversor que cree que es el momento adecuado para vender. A pesar de la confianza, ambos, comprador y vendedor, no pueden tener la razón. Los estudiantes suelen tener un exceso de confianza sobre el tiempo que demanda realizar una tarea o redactar un trabajo, y creen que pueden finalizarlo antes de la fecha de entrega. Pero en realidad, los proyectos llevan el doble de los días imaginados. Sin embargo, a pesar de que estas subestimaciones puedan derivar en experiencias dolorosas, volvemos a sentir un exceso de confianza en siguiente predicción. Más aún, al anticipar el tiempo que llevará cumplir con un trabajo, exageramos el tiempo libre que disponemos. Creer que el próximo mes dispondremos de más tiempo libre del que tenemos en la actualidad nos impulsa a aceptar invitaciones para luego descubrir cuando llega el día en cuestión que estamos tan ocupados como antes. La incapacidad para comprender nuestra posibilidad de equivocarnos puede tener consecuencias devastadoras. No obstante, el exceso de confianza actúa como una adaptación. Las personas que se equivocan por un exceso de confianza viven más felices y tienen más capacidad para tomar decisiones difíciles y son más creíbles que las personas que carecen de confianza en sí mismas. Más aún cuando podemos comprobar la veracidad de nuestras predicciones, como en el caso de los meteorólogos que comprueban a diario el acierto de sus predicciones, aprendemos a ser más realistas sobre la exactitud de nuestros juicios. La experiencia nos enseña a comprender cuándo sabemos algo y cuándo no. El fenómeno de la perseverancia en las creencias. Es llamativa la facilidad para temerle a cosas insignificantes y nuestro exceso de confianza. Del mismo modo, es sorprendente la tendencia a aferrarnos a nuestras creencias, incluso cuando los hechos demuestran lo contrario. La perseverancia en las creencias suele desatar conflictos sociales, como lo demuestra una investigación realizada con personas que tienen opiniones discordantes acerca de la pena de muerte. Todos los participantes debían analizar dos descubrimientos supuestamente nuevos: la afirmación o la refutación de que la pena de muerte disminuye la criminalidad. Los participantes de ambos grupos se sintieron más influenciados por el estudio que confirmaba sus propias creencias y cuestionaban al otro estudio. Como los dos grupos mostraban las mismas pruebas a favor de la pena de muerte y en su contra, solo conseguían aumentar su desacuerdo. Si usted desea reducir el fenómeno de la perseverancia en las creencias, es simple. Considere la opinión contraria. Cuando Charles Lord y Coles repitieron el estudio de la pena de muerte, le pidieron a los participantes ser lo más objetivos e imparciales posible. Esta solicitud no disminuyó la evaluación subjetiva de la evidencia. Los investigadores le solicitaron al grupo que considerara ¿hubiesen llegado a las mismas evaluaciones si las conclusiones del estudio hubiesen apoyado la hipótesis de la parte contraria? Al imaginar y analizar los hallazgos contrarios, las personas fueron menos parciales en la evaluación de la evidencia. A medida que verificamos que nuestras creencias pueden ser ciertas, más nos aferramos a ellas. Cuando una persona tiene la convicción de que un niño es superdotado o discapacitado, o que un candidato X o Y será un mejor comandante en jefe, o que la empresa Z es exitosa, es muy difícil que cambie su opinión, a pesar de las evidencias que demuestren lo contrario. El prejuicio existe y es muy difícil destruirlo una vez que ha sido creado. El factor miedo. ¿Son lógicos nuestros miedos? Oliver Wendell Holmes afirmó: la mayoría de las personas razonan con los sentimientos y no con el raciocinio. Después del atentado terrorista del 11 de septiembre, muchas personas temen a volar en avión más que a viajar en automóvil.
Sin embargo, entre los años 2003 y 2005, los estadounidenses tuvieron 230 veces más posibilidades de morir en un accidente automovilístico que en un vuelo comercial. En un ensayo presentado a finales del 2001, he calculado que si debido al atentado del 11 de septiembre hubiésemos viajado en avión un 20% menos y en su lugar hubiésemos recorrido la mitad de esos kilómetros en automóvil, aproximadamente 800 personas se hubieran muerto en accidentes automovilísticos en el año posterior al 11 de septiembre. Al contrastar estos cálculos con los datos reales de accidentes, ¿por qué no se me ha ocurrido hacerlo? El psicólogo alemán Gigerenzer descubrió que durante los últimos 3 meses del 2001 se produjeron muchas más muertes en accidentes de tránsito que durante los mismos periodos de 3 meses correspondientes a los 5 años anteriores. Por lo tanto, incluso después del atentado del 11 de septiembre, muchos estadounidenses mueren. Con la recuperación del tráfico aéreo entre los años 2002 y 2005, los vuelos comerciales de compañías estadounidenses transportaron aproximadamente 2,5 millones de pasajeros, sin accidentes registrados en vuelos en jets. Por otro lado, murieron 172.000 estadounidenses, murieron en accidentes automovilísticos. Para la mayoría de las personas, lo más peligroso de volar en avión es el viaje en automóvil hacia el aeropuerto. ¿Por qué sentimos temor sobre lo que no nos debería asustar? ¿Por qué creemos que el terrorismo es más riesgoso que los accidentes, los que causan por semana en los Estados Unidos la misma cantidad de muertes que todos los ataques terroristas cometidos durante la década de 1990? Y 2.500 muertes en el nivel mundial. Incluso, si tenemos en cuenta el horror del 11 de septiembre, más estadounidenses murieron durante el 2001 a causa de intoxicación por alimentos, que atemoriza a pocas personas, que por actos terroristas, que atemoriza a muchos. La psicología ha identificado 4 factores que influyen en nuestra intuición sobre el riesgo. Estos factores, en conjunto, explican por qué nos atemorizamos ante hechos remotos y por qué ignoramos peligros más reales. Los peligros y el poder de la intuición. ¿De qué forma utilizan la intuición las personas inteligentes? Intuición. Sensación de conocimiento inmediato, sin esfuerzo y automático. Difiere del razonamiento consciente y explícito. Hemos analizado la forma en que el pensamiento irracional puede obstaculizar nuestros esfuerzos para resolver problemas, tomar decisiones adecuadas, formar juicios válidos y razonar en forma lógica. Del mismo modo, la intuición alimenta nuestros temores y prejuicios. Es más, los peligros de la intuición incluso aparecen cuando se le ofrece a una persona un pago extra por pensar en forma sensata. Cuando se le solicita que justifique sus respuestas o cuando se trata de médicos o especialistas. Por lo tanto, podemos deducir que nuestras cabezas están llenas de paja. No obstante, no debemos perder la esperanza de que el ser humano pueda razonar. Los científicos cognitivos en la actualidad analizan los poderes de la intuición como se analiza en este libro. En general, las reacciones instantáneas e intuitivas de nuestra cognición nos permiten actuar de forma rápida y adaptarnos a diferentes situaciones. Estas reacciones se deben en parte a un veloz y eficiente heurística que nos permite, por ejemplo, asumir en forma intuitiva que un objeto borroso se encuentra a una distancia lejana, excepto en una mañana de niebla. Las asociaciones acumuladas en nuestra mente producen intuiciones. Si una persona extraña tiene un aspecto semejante a alguien que nos lastimó o amenazó en el pasado, reaccionaremos en forma cautelosa, incluso cuando no recordemos en forma consciente la experiencia previa.
la asociación aparece en forma de temor. Como ejemplo de la forma en que la heurística cotidiana nos hace más inteligentes y en algunos casos más torpes, Huygens le preguntó a estudiantes estadounidenses y a alemanes, ¿qué ciudad tiene más habitantes, San Diego o San Antonio? Luego de pensar un momento, el 62% de los estudiantes estadounidenses respondieron en forma correcta, San Diego. Pero los estudiantes alemanes, muchos de los cuales no sabían que existía San Antonio, pedimos disculpas a nuestros amigos tejanos, utilizaron una heurística intuitiva y veloz, escoger aquella que conoces, con menos conocimiento pero una mejor capacidad de adaptación. El 100% de los estadounidenses alemanes respondieron en forma correcta. El psicólogo Dichter Uys y sus colegas de la Universidad de Ámsterdam descubrieron el sorprendente poder de la intuición inconsciente en experimentos que demostraban la información compleja de las personas acerca de departamentos o compañeros de habitación o láminas de arte. Invitaron a un grupo de participantes a manifestar su preferencia luego de haber leído una docena de fichas informativas sobre 4 departamentos. Un segundo grupo, a quienes se les permitió analizar la información durante algunos minutos, tomaron decisiones un poco más inteligentes. No obstante, los más inteligentes en su decisión fueron los integrantes del tercer grupo, cuya atención fue interrumpida un momento, lo que permitió a sus mentes procesar la información compleja en forma inconsciente y llegar a un resultado más satisfactorio. Frente a decisiones complejas que incluyen varios factores, la mejor opción es tomarse un tiempo para meditar con tranquilidad y esperar a que llegue el resultado intuitivo de nuestro proceso inconsciente. La intuición es enorme, en muchas más oportunidades de las que somos conscientes. Nuestro pensamiento se produce de modo inconsciente y sus resultados se vuelven evidentes solo en forma ocasional. La intuición tiene una capacidad de adaptación, alimenta nuestra experiencia, nuestra creatividad, nuestro amor y nuestra espiritualidad. Y la intuición más eficaz se adquiere con la experiencia. Los ajedrecistas profesionales miran el tablero miran el tablero e intuitivamente saben cuál será la mejor jugada. El ajedrez rápido consiste en partidas en las que los jugadores deben mover después de un simple vistazo al tablero. Mediante este procedimiento desarrollan una gran capacidad difícil de vencer. Los especialistas en sexaje avícola pueden determinar el sexo de los pollos a simple vista, pero no pueden explicar cómo lo hacen. En ambos casos, esta comprensión inmediata describe un tipo de experiencia rápida y adquirida, que se manifiesta como una intuición instantánea. Las enfermeras experimentadas, los bomberos, los críticos de arte, los mecánicos, los jugadores de hockey e incluso usted, en cualquier área en la que hayan desarrollado un conocimiento profundo y especial, aprenden a analizar una situación en un abrir y cerrar de ojos. La intuición se fundamenta en un reconocimiento, según observó el psicólogo y economista Herbert Simon, galardonado con el Premio Nobel. La intuición es el análisis cristalizado en hábitos. Por lo tanto, la intuición, sentimientos y pensamientos rápidos, automáticos y no razonados, enriquecen la experiencia y guían nuestra vida. La intuición es poderosa y en muchos casos sabia, pero a veces peligrosa, especialmente cuando sentimos más de lo que pensamos, como cuando evaluamos riesgos. La psicología actual atribuye un valor muy importante a nuestra intuición, pero al mismo tiempo aconseja equilibrar nuestra intuición con la realidad. Nuestro consciente se siente complacido cuando el pensamiento lógico y crítico
Presta atención a los susurros creativos del inconsciente y puede crear a partir de ellos, valorando la evidencia, evaluando las conclusiones y planificando el futuro. Los efectos del enmarcamiento. ¿Qué es el enmarcamiento? Enmarcamiento. Otra forma de evaluar la racionalidad es observar si el mismo tema planteado de dos formas diferentes, pero equivalentes, desde el punto de vista lógico, origina la misma respuesta. Por ejemplo, un cirujano le dice a su paciente que el 10% de las personas muere durante una cirugía. Otro cirujano, en cambio, le informa a su paciente que el 90% de las personas sobrevive a una cirugía. Si bien la información presentada es idéntica, el efecto que produce en el paciente es diferente, tanto para el paciente como para el médico. El riesgo parece mayor cuando se informa que el 10% de las personas muere. La forma en que presentamos un tema se denomina enmarcamiento, y en algunos casos resulta sorprendente. 9 de cada 10 estudiantes universitarios califican al preservativo como eficaz si tiene una efectividad del 95% para detener el virus del HIV, causante del SIDA. Solo 4 de 10 estudiantes creen que es eficaz, dado un 5% de probabilidad de ineficacia. Incluso las personas expresan más sorpresa cuando sucede un hecho en 20 que cuando sucede un hecho en 200. Los números asustan más a las personas que los porcentajes. Los números asustan más a las personas que los porcentajes. Las personas que escuchan que la exposición a una sustancia química matará a 10 personas en una población de 10 millones, imaginen a 10 personas muertas. Se sienten mucho más asustadas que aquellas personas a quienes se explica que el riesgo es del 0,00001. Consideremos la forma en que el efecto del enmarcamiento influye en las decisiones políticas y empresarias. Los políticos saben que deben enmarcar su posición acerca de la asistencia pública como ayuda a los necesitados, si están en busca de ella, y como bienestar, si no lo están. Los comerciantes marcan sus precios regulares para que parezca que se trata de precios rebajados. Un saco que costaba $150 y se vende como una rebaja en $100 en el local X. Parece una mejor oportunidad que el mismo saco ofrecido en el local Y a $100. Si leemos que una carne picada es magra en un 75%, nos sentimos mucho más atraídos que si leemos que la misma carne tiene 25% de grasa. Del mismo modo, la diferencia de precio entre el gas comprado con tarjeta de crédito frente al gas comprado en efectivo es más atractiva si se presenta como descuento por compra en efectivo que impuesto por tarjeta de crédito. También la investigación sobre el enmarcamiento tiene una poderosa aplicación en la definición de las opciones que pueden ser presentadas en formas que inducen a las personas a tomar mejores decisiones. La elección en la porción de una comida elegida por el cliente depende del enmarcamiento. Si un restaurante ofrece porciones normales y la alternativa de porciones pequeñas, la mayoría de las personas elegirá la porción de mayor tamaño. Si el restaurante ofrece la porción pequeña como la porción normal y la porción de mayor tamaño como porción extra grande, la mayoría de las personas optará por la porción normal. Según el lugar donde vive una persona, existe una mayor probabilidad de que decida ser potencial donante de órganos. En muchos países europeos, así como en los Estados Unidos, las personas pueden decidir si quieren ser potenciales donantes de órganos cuando renuevan la licencia de conducir. En los países donde no es necesario que la persona manifieste su deseo de ser donante, es decir, por omisión, no obstante la persona puede manifestar que no desea ser donante,
Aproximadamente el 100% de las personas se encuentran registradas como potenciales donantes de órganos. En cambio, en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, países en los que por omisión se entiende que la persona no desea ser donante de órganos y debe manifestar explícitamente su deseo de ser potencial donante, solo 1 de cada 4 personas se inscriben como potenciales donantes. ¿Cómo ayudar a los empleados a decidir que ahorren para su retiro? En el 2006, una ley provisional reconoció el enorme efecto de enmarcar las opciones. Anteriormente, los empleados que querían destinar parte de sus ingresos al plan de retiro 401k debían decidir llevarse menos dinero al hogar, opción a la que la mayoría de las personas se negaba. En cambio, en la actualidad, las compañías decidieron inscribir a los empleados en forma automática, con la opción de que ellos puedan rechazarlo, y elevar en este caso el monto de dinero que se llevan al hogar. En ambos casos, la decisión es exclusiva del empleado. Sin embargo, desde la aplicación del sistema que inscribe a los empleados en forma automática, el porcentaje de inscriptos creció del 49 al 86%. Un punto para tener en cuenta: las personas que conocen el poder del enmarcamiento pueden utilizarlo para influir en nuestras decisiones. El lenguaje. Los poderosos efectos del enmarcamiento ilustran el poder del lenguaje. Las palabras habladas, escritas o gesticuladas y la forma en que las combinamos cuando hablamos y nos comunicamos. Los seres humanos afirmamos durante mucho tiempo que el lenguaje es la característica que nos diferencia de los animales. Según afirmó el lingüista Noam Chomsky, cuando estudiamos el lenguaje humano, nos acercamos a lo que algunos llaman la esencia del ser humano, las características que hasta donde sabemos son únicas del ser humano. Según el científico cognitivo Steven Pinker, el lenguaje es la joya en la corona de la cognición. Imaginemos un ser extraterrestre capaz de transmitir pensamientos a otro ser de su misma especie, simplemente pulsando moléculas de aire en el espacio que existe entre ambos. Quizá estas criaturas habiten una película futura de Steven Spielberg. En realidad, nosotros somos esas criaturas. Cada vez que hablamos, el cerebro y la laringe emiten ondas de presión de aire que viajan hacia la membrana del tímpano de otra persona. Este mecanismo nos permite transmitir los pensamientos desde nuestro cerebro hasta el de nuestro interlocutor. Como observó Pinker, a veces permanecemos sentados durante horas escuchando los sonidos emitidos por otra persona, debido a que esos sonidos contienen información. Bernard Goering agrega que gracias a esos extraños sonidos creados en nuestra cabeza de ondas de presión de aire que emitimos, llamamos la atención de otras personas, logramos que hagan determinadas cosas y establecemos interrelaciones. De acuerdo con la forma en que hacemos vibrar el aire después de abrir la boca, haremos que la otra persona pueda besarnos o darnos una bofetada. Sin embargo, el lenguaje es mucho más que la vibración de aire. Al tiempo que escribo este párrafo, mis dedos generan en un teclado números binarios electrónicos, que luego se traducen en garabatos de tinta presionados contra la pulpa proveniente de madera aplanada de la hoja que se encuentra frente a usted. Cuando se transmiten a través de los rayos de luz hacia la retina, los garabatos impresos generan impulsos nerviosos que se proyectan a diversas áreas del cerebro que integran la información, la comparan con datos previamente almacenados y decodifican el significado. Gracias al lenguaje podemos transmitir contenidos con significado desde nuestro cerebro hacia el de otra persona. El lenguaje, ya sea lenguaje hablado, escrito o gesticulado, nos permite la comunicación y la transmisión del conocimiento acumulado por la civilización humana a través de las generaciones. Mientras los monos solo conocen lo que pueden ver, nosotros los seres humanos podemos conocer incluso aquello que no podemos ver.
La estructura del lenguaje. ¿Cuáles son los componentes estructurales del lenguaje? ¿Cómo haríamos para inventar un lenguaje? Si se trata de un lenguaje oral, necesitaríamos 3 bloques de elementos. Fonemas. En primer lugar, necesitamos un grupo de sonidos básicos, que los lingüistas llaman fonemas. Para pronunciar la palabra bate, necesitamos los fonemas B, A, T y E. La palabra chal también tiene 3 fonemas, CH, A y L. Los lingüistas clasificaron aproximadamente 500 lenguajes y contabilizaron 869 fonemas diferentes en el habla del ser humano. Ningún lenguaje utiliza todos los fonemas. Por ejemplo, el idioma inglés utiliza aproximadamente 40. Y otros lenguajes pueden llegar a utilizar la mitad o más del doble. En un lenguaje, los cambios en los fonemas producen un cambio en el significado. En idioma inglés, las diferentes variedades de sonido de la vocal ubicada entre las letras B y T puede crear 12 significados diferentes. Bytes, bats, bits, bets, bets, bits. No obstante, en general, los fonemas de las consonantes transmiten más información que los fonemas de las vocales. La verdad de este efermescen pede campreverse en este declerecen. Las personas que al crecer aprenden un grupo único de fonemas tienen dificultades para pronunciar los fonemas pertenecientes a otro lenguaje. Una persona que habla inglés nativo puede encontrar divertida la dificultad de los alemanes para pronunciar el sonido TH, que se escucha como tis. Y los alemanes se ríen cuando los ingleses intentan pronunciar la R del idioma alemán. La lengua de señas también se encuentra organizada en bloques similares a los fonemas, definidos por las formas y los movimientos de las manos, en forma similar a las personas que hablan, quienes se comunican por señas con uno de los más de 200 lenguajes que existen de este tipo, pueden tener dificultades con los fonemas de otras lenguas. Según la investigadora Úrsula Belugi, los chinos que viajan a los Estados Unidos y aprenden a comunicarse con señas suelen gesticular con acento. Morfemas. Como los sonidos no alcanzan para formar un lenguaje, el segundo bloque de elementos está constituido por los morfemas, que son las unidades más pequeñas de un lenguaje, cargadas de significado. En idioma inglés existen morfemas que también son fonemas, por ejemplo, el pronombre personal I, yo, y el artículo a, que significa una. Pero en la mayoría de los casos los morfemas son la combinación de 2 fonemas o más. Algunos morfemas como bats, murciélago, son palabras en idioma inglés. Otros, en cambio, son solo partes de... Algunos morfemas como bats son palabras en idioma inglés. Otros, en cambio, son solo partes de una palabra. Los morfemas incluyen los prefijos y los sufijos, como pre, o el morfema ed, al final de muchas palabras en idioma inglés, que denota el tiempo pretérito.